Mira, lo primero que quería preguntarte, que me parece como para empezar a entender el concepto, es ¿qué significa dormir bien? Bueno, dormir bien significa, por ejemplo, tener una adecuada calidad de sueño, que la calidad a veces no es tan fácil de medir, y cantidad de horas suficientes. O sea, esos son los dos criterios que debemos cumplir. Entonces, tener calidad a través de una arquitectura normal del sueño, con una distribución de fases del sueño adecuado a lo largo de la noche y un tiempo o una duración adecuada que dependiendo del grupo etario, pues vamos a tener un aproximado entre las 7 horas y media y 8 horas y media, como para una población como nosotros que hablamos de adultos pues jóvenes y maduros, ¿verdad? Ese es el tiempo promedio, entonces cumplir esos dos factores. Cuando pensamos en dormir, y esto me pasó a mí mucho, no me di cuenta hasta que empecé a hacer como trackers del sueño y demás, me di cuenta que hay una gran diferencia entre dormir y estar en la cama. Es correcto. ¿Sabes? Como, o sea, yo antes decía, bueno, y me acuesto a las 9, me levanto a las 5, sí, pero me acosté a las 9. No significa que me dormí a las 9. ¿Puedes hablar un Uh-huh. poco de esa diferencia? Sí, bueno, la gente a veces, incluso cuando uno les pregunta en la consulta a qué hora se va a la cama, la gente cree que le estás diciendo que a qué hora se duerme, ¿verdad? Eh, el tiempo que pasamos en la cama sin dormir, lo único que hace es disminuir la posibilidad de que tengamos un buen sueño. Entonces, no es lo mismo estar en la cama, ¿verdad? Que a eso le llamamos el tiempo total en cama a lo largo de la noche. Y el tiempo de sueño es justo cuando iniciamos el sueño, que a veces no podemos mapear tan fácil la hora en que nos dormimos, pero es desde el momento en que logramos conciliar el sueño hasta que nos despertamos. Esto es importantísimo porque si hay mucha diferencia entre el tiempo que estoy en cama y el tiempo que paso dormida, lo único que hace es disminuir esa eficiencia del sueño. Y a los pacientes que tienen, por ejemplo, algunos trastornos del sueño como el insomnio, el pasar mucho tiempo en cama más bien todavía afecta más o sea, afecta más el hecho de que se puedan dormir fácil. Entonces se convierte en un pésimo hábito. Entonces tiene que ser casi que súper similar el tiempo en que estamos en cama en relación al tiempo que estamos durmiendo. No sé si queda claro. Sí, o sea, digamos, lo que te voy a preguntar es como, entonces, ese hábito que tal vez muchos tenemos de Ajá. acostarnos, prender la tele o el Netflix y tirarse unas series y demás, hasta que me quede dormido, digamos, pueden pasar 1 hora, 2 horas, tal vez no es el mejor hábito, tal vez es quedarme fuera de la cama literalmente hasta el momento en que, bueno, ya, me voy a rulear y 15, 20 minutos y ya caigo dormido. Exacto, porque estás utilizando la cama para una actividad que no es dormir. Entonces, creamos a veces, ¿qué te puedo decir? Condicionamientos o asociaciones a nivel cerebral incorrectas, ¿verdad? Porque nosotros no vamos al baño, Pietro, a cocinar. Porque tenemos clara para qué es ese recinto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a la cama y no es a dormir, sino a terminar de enviar un correo electrónico, a ver tele, a hacer algo entretenido, estamos relacionando más ese espacio o ese lugar que es la cama para actividades que son de estar vigilo despiertos. Entonces, luego se nos dificulta más que el cerebro conecte más fácilmente que al llegar a la cama voy a dormir. Qué loco, sí, claro. Sí, porque creo que eso es lo más, digamos, mis hábitos son, ya me siento cansado, me voy acostando y no sé, leo unas páginas de un libro y todo, pero y a veces sí me duermo rápido, pero a veces pueden pasar 1 hora yo viendo tele, 2 horas así, leyendo algo y digo, madre, no sé, me duermo, me dormiré ahí. ¿Qué tanto, y es otra pregunta, qué tanto afecta, ok, me acuesto, tiene que ser lo más cercano a dormirme posible, pero ¿qué tanto afecta a qué hora me duermo? Digamos, si vos me dices que son 8 horas de sueño, pero hace alguna diferencia, si son 8 horas de las 9 a las 5 o de las 10 a las 6, o sea, ¿cómo puedo ir midiendo esa? Es lo mismo, 8 horas son 8 horas. Exacto, pero tenemos que aprender a medir nuestra ventana de sueño. La ventana de sueño es un concepto, ¿verdad?, que tiene que ver con el hecho de a qué hora de forma natural tiendo más a dormirme. Y normalmente la ventana de sueño va a ser algo bastante estable en nuestra vida si nosotros tenemos una hora del despertar bastante estable. Voy a explicar un poquito este concepto porque es un poco enredado. El ser humano aproximadamente va a pasar despierto unas 16 horas después de que tiene el último despertar en la mañana. O sea, me levanto y voy a pasar 16 horas en vigilia aproximadamente hasta que mi cerebro tenga una necesidad
biológica a volverse a dormir. Entonces, si yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana por una rutina laboral o porque tengo que levantar a los chiquitos para la escuela, entonces le estoy dando un timing o como un ritmo a mi hora del despertar, que son las 6 de la mañana todos los días. Entonces, si yo sumo 16 horas, estamos hablando de que aproximadamente mi sueño va a volver a llegar a las 10 de la noche. Entonces empiezo a generar esa ritmicidad. Pero cuando las personas se empiezan a levantar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana o hay una variabilidad en la hora del despertar, es cuando precisamente perdemos la posibilidad de mantener esa ritmicidad a la hora de irnos a la cama. Entonces hay un tema en relación a la expectativa. ¿Por qué? Porque yo me levanto a cualquier hora o a horas variables en la mañana, pero tengo la expectativa de dormirme a las 10 de la noche todos los días. Cuando esto empieza a no cumplirse, la persona empieza a sentirse incómoda con el hecho de ir a la cama, pero la misma persona lo está fomentando con su actitud o con el acto de levantarse todos los días a horas desiguales o variables en la mañana. Y esto se va convirtiendo como en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque yo cada vez tengo horas más variables del despertar, pero es secundario a que cada vez tengo más dificultades para dormirme en la noche. Entonces, parte de lo que hacemos en la rehabilitación del sueño, digamos, en los pacientes es tratar de acomodar ese reloj, ¿verdad? Entonces, buscar esa ventana de sueño es algo que tenemos que ayudar a las personas a encontrar, pero también dependen de si logramos que se despierte todos los días a la misma hora. Y parte de lo que hacemos es decirle, aunque no duerma en la noche, aunque no logre las horas que quiere lograr, empecemos por tener una hora fija de despertar. Ahora, si yo tengo un horario irregular, digamos, de lunes a viernes, y todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana, pero el sábado puedo dormirme hasta las 9, ¿qué tanto me afecta, digamos, cambiar de lunes a viernes a sábado y domingo y después volver a regularizarme de lunes a viernes? No te puedo hablar de una generalidad de lo que le pasa a la gente porque en cada persona ocurre algo distinto, pero si hay un cambio tan radical de 3 horas entre semana con respecto a los fines de semana, sí puede haber una afectación de la hora en que me voy a dormir el sábado y el domingo. Ahora, normalmente las personas también aprovechan el sábado y el domingo para salir. Entonces se van al cine o se van a tomar algo, o se van a cenar y es normal también que tiendan a llegar más tarde a la casa. Por lo tanto, ahí no hay un tema tanto de expectativa porque llego tarde y logro dormirme fácil en la mayoría de los casos cuando no hay trastornos del sueño. A las personas que les afecta más, digamos, hacer estos cambios de horario tan radicales es a las personas que tienen más dificultad para conciliar el sueño. Pero si una persona no tiene dificultades para conciliar el sueño, pues hacer estos cambios de más 3 horas no debería afectar tanto, ¿de acuerdo? Pero lo que se recomienda es que no haya una diferencia de más de una hora, hora y media entre semana que la hora en que me despierto los fines de semana. Sí, es que yo lo noto, digamos, y más que todo lo he notado con las ganas de irme a dormir, porque cuando empecé a trabajar mucho en mi sueño, me pasaba que llegaba una fiesta y eran las 10 de la noche y yo decía, me voy a dormir aquí, o sea, me voy en esta banca que tengo acá, ¿sabes? No puedo aguantar un segundo más. Entonces es interesante como esos patrones del sueño empiezan a aparecer. Hablando de eso es una conversación que siempre tengo con mi novia, que es que a mí levantarme temprano no me cuesta del todo y dormirme temprano no me cuesta del todo. Ella, toda la adolescencia, era de quedarse hasta las 3 de la mañana haciendo cosas y después dormirse hasta... Esos como hay personas que sean mañaneras y personas que no sean de mañaneras, o uno puede adiestrarse o es solo disciplina, o sea, ¿cómo funciona eso? Te puedo decir que es parte de las tres y es un tema que me apasiona enormemente, que son los cronotipos y precisamente habla de que no somos un cajón, ¿verdad? No somos algo cuadrado. Entonces, un 50% de la población tiene una ritmicidad muy similar, ¿ok? Pero hay un 25% de la población que tiende a ser, como vos decís, muy mañanera. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, también les llamamos alondras, ¿ok? Y son las personas que típicamente se duermen muy temprano en la noche porque su ritmicidad es así. O sea, la ritmicidad del sueño y la vigilia está marcada a nivel cerebral
por el núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático responde tanto a la luz como, por ejemplo, al estímulo de la melatonina, que es la famosa hormona que probablemente has oído hablar muchísimo. La melatonina es una sustancia que el cerebro acumula a lo largo del día y lo libera en la noche. Entonces, ¿qué hace que nosotros liberemos melatonina? Además de la exposición a la oscuridad, pues también hay una ritmicidad generada por genes, ¿ok? Entonces sabemos algunos que tendemos a ser dormidores más tempraneros. La melatonina en estas personas se libera mucho más temprano, de forma natural, y por lo tanto van a tener una tendencia a tener una ventana de sueño, que aquí hablamos de nuevo de este concepto de ventana de sueño, mucho más temprano. Entonces es la típica gente que son tus amigos, que están en un bar, que están tomándose algo, pero hay uno que es aburridísimo y que a las 9 de la noche ya se quiere ir para la casa. o que está sentado en una esquina ya durmiendo a las 10 u 11, ¿verdad? Y por lo contrario, hay personas que más bien toda su creatividad, su nivel mayor cognitivo tiende a ser más en la noche que en la mañana. Entonces, estas personas que más bien tienden a dormirse demasiado tarde, a tener mucha producción cognitiva mucho más tarde, pues son personas que más bien les llamamos de cronotipo búho, ¿verdad? Que son personas que son más noctámbulas. Entonces, ¿por qué te decía que en parte los tres aspectos afectan, tanto la parte genética como la parte, por ejemplo, de disciplina y de entrenamiento? Porque si yo, por ejemplo, soy un cronotipo búho, o sea, soy una persona que si me dejaran de forma libre en una isla desierta, ¿verdad? Probablemente me dormiría a las 12 de la noche y me levantaría a las 8 de la mañana. Esa soy yo, por ejemplo, ¿ok? Eso es algo que empezamos a ver desde que los niños están pequeñitos, porque simplemente hay unos que cuesta más levantarlos en la mañana, que tienden a tener hambre mucho más tarde, no desayunan temprano, almuerzan más tarde y les da hambre en la noche más tarde también. Esta ritmicidad empezamos a verla desde que los niños están pequeñitos. Pero, por ejemplo, si yo soy noctámbula y además tengo un trabajo, por ejemplo, de guarda de seguridad nocturno, o si por lo contrario soy un informático y tengo que cubrir un turno nocturno en un call center, ¿verdad? O soy músico, pues entonces esta ritmicidad que ya per se la tengo de forma natural, ¿qué te puedo decir? Un poco retrasada, ¿verdad? O sea, que mi melatonina se libera a las 11 de la noche y no a las 9, pues entonces a lo que yo me dedico también va a favorecer a que esa ritmicidad se marque más. Y es entonces cuando vemos personas que se van durmiendo a las 5 de la mañana, levantándose a las 2 de la tarde, pero es porque el mismo hecho de que se levanten a las 2 de la tarde, si vos sumas 16 horas después de ese despertar, ¿a qué hora estamos marcando de nuevo la hora del sueño? Entonces es un proceso, o sea, tengo una tendencia natural genéticamente a ser más búho o más alondra, y además, dependiendo de mis hábitos, puedo hacer mucho más sensible este tipo de trastornos y que ya no sea nada más un cronotipo, sino que se convierta en un trastorno del ritmo circadiano, que ya son patologías que tenemos que intervenir, porque una cosa es tener un cronotipo noctámbulo y otro es ya estar totalmente desfasados, que es parte de lo que le ocurre a algunas personas. Contame un poco sobre las consecuencias del dormir mal, ¿verdad? Porque yo creo que podemos escuchar, bueno, es importante dormirse bien y tener estos ritmos y dormirse a la misma hora y levantarse a la misma hora, pero ¿qué podemos ver que nos pasa si dormimos mal? Y más allá de eso, ¿qué podríamos estar experimentando si ya crónicamente dormimos mal e inclusive, o sea, nunca le hemos puesto atención al sueño y tal vez hay un yo que existe en el mundo del dormir mejor, ¿sabes? Otra persona casi que porque te cuento, en mi experiencia eso me ha pasado a mí un poco. Yo creo que los primeros años tratando de ser súper productivo con este proyecto y con otras cosas, me levantaba a 4 de la mañana, me iba a dormir a la 1 de la mañana, ¿sabes? Era como yo hago todo a todas horas y entonces me dije, ok, madre, no, tengo que ponerme un límite, pues, igual me levanto muy temprano, pero me duermo relativamente, me levanto a las 5:30, 5 y me acuesto como a las 10 de la noche, digamos, o sea, dormido ya, me acuesto en la cama como 9:30. Y soy otra persona, o sea, de verdad noté que cuando ya logré extender un poquito mi sueño y estar un poco más descansado, todo mejor, o sea, todo mejor, pero yo no sabía, ¿sabes? Ni siquiera que
que ese yo existía, ¿sabes? Que el yo mal dormido era el único Pietro que conocía, ¿sabes? Entonces tal vez habla un poquito de las consecuencias del mal dormir. Bueno, te comento que el estudio del sueño ha sido bastante reciente, ¿verdad? Yo creo que tal vez en Latinoamérica el desarrollo ha sido mayor en los últimos 20 años y en Estados Unidos y en Europa tal vez unos 30, 40 años. Pero entonces se desconocían cuáles eran las funciones del sueño y todavía siguen muchas en estudio. Hay algunas interrogantes grandes que todavía tenemos. Pero digamos que se han logrado elucidar algunas o dilucidar algunas funciones del sueño que sí tienen ya una validez científica, por decirlo así. Entonces, ya sabemos que el que no duerme, y estudios muy amplios, por ejemplo, reportan que el que no duerme bien en cantidad de horas y en calidad, ¿verdad? Porque vuelvo a lo que hablábamos al principio, podemos pasar en cama 12 horas y tal vez el tiempo adecuado de sueño fueron 3, por cualquier aspecto, ¿verdad? Entonces, esta privación o deuda de sueño no la percibimos tanto cuando es de un día para otro. Podemos amanecer gruñones, podemos amanecer irritables, pero ya algo que empieza a ser crónico, ¿verdad? Pues ya va a tener otras implicaciones. Entonces, por ejemplo, el peso. Resulta que cuando nosotros empezamos a tener una deuda y privación crónica de sueño, hay una serie de sustancias en nuestro cuerpo que se llaman adipoquinas, que resulta que son moduladoras de la grasa, de la distribución de la grasa a nivel corporal, pero también resulta que tienen la capacidad de generar una modulación a nivel del apetito. Entonces, una persona que duerme mal una noche, al día siguiente va a consumir un promedio de 250 calorías más. ¿Por qué crees? El cerebro necesita mantener funciones vitales, ¿verdad? Y de una u otra forma adquirir energía de alguna forma. O sea, si no estamos adquiriendo la energía del proceso de recuperación del descanso y el sueño, obtengámoslo de las calorías. Entonces, obviamente si vamos consumiendo 250 calorías más cada día, vamos a ir incrementando nuestro peso, ¿ok? Entonces, el primer impacto es en la dificultad para, por ejemplo, disminuir el peso corporal o simplemente vamos viendo que vamos aumentando de peso de forma significativa sin quererlo, ¿ok? Resulta que durante el sueño se da también todo un proceso hormonal durante la tercera fase de sueño o el sueño de ondas lentas, que esto va haciendo, primero empezamos por fase 1, 2 y la tercera fase, ya hablamos de que el cerebro tiene ondas mucho más lentas y mucho más amplias en su actividad eléctrica. Entonces, resulta que durante estas fases se libera un montón de hormonas, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides. Hacemos muchas pasadas por la fase N3 a lo largo de la noche, porque en cada ciclo de sueño que dura de 90 a 120 minutos, eso duramos en pasar por todas las fases, hacemos una entrada a esta fase N3. Entonces, entramos a fase N3 cada 120 minutos, cada 90 minutos aproximadamente. Entonces, la liberación de hormona de la tiroides se da por pulsos. Pero entonces vamos a tener 5 o 6 pulsos por noche de esta hormona. Lo mismo ocurre con la hormona del crecimiento, por ejemplo. Luego el cortisol alcanza sus niveles más bajitos mientras dormimos y el cortisol es una hormona que es liberada en situaciones de estrés. Pues resulta que durante la noche tiene que llegar a sus niveles más bajitos y mantenerse bajo hasta que llega la hora del despertar, que viene secundaria a un aumento de nuestra temperatura corporal, que es algo que ocurre durante la noche, nos baja la temperatura corporal y al amanecer aumenta. Y obviamente también con la presencia de luz solar se libera de nuevo o se aumentan los niveles de cortisol. Entonces, cuando dormimos poquito o tenemos, por ejemplo, algunas patologías que generan mucho estrés, como por ejemplo trastornos de ansiedad, apnea obstructiva del sueño, que produce una sensación de riesgo inminente en el paciente desde el punto de vista cardiometabólico, pues entonces empieza a liberarse cortisol a lo largo de la noche también. Entonces, si el cortisol es la hormona que me produce a mí el despertar, obviamente voy a tener una serie de despertares a lo largo de la noche generados por incrementos o picos de cortisol. ¿Okay? También resulta que durante el sueño va a disminuir de forma natural la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Llega a sus mínimos.
Pero en algunas personas, sobre todo en aquellas a las cuales se les baja el oxígeno en la noche por temas de apnea del sueño, resulta que empieza más bien el cuerpo a tratar de sobrevivir ante un riesgo inminente que está siendo el descenso periódico de oxigenación porque se nos cierra la vía aérea, ¿verdad? O se nos colapsa parcialmente o totalmente en una apnea. Entonces, el cuerpo entra en un estado de alerta o emergencia. ¿Ok? Sin nosotros saberlo, estoy hablando de nuestra fisiología, nuestro funcionamiento. Empezamos a tener no solo despertares, sino que al sentir nuestra fisiología que tenemos poco oxígeno, entonces más bien empieza a disparar todos los estados de alerta o de emergencia. Y con ello se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces empezamos a notar palpitaciones en la noche mientras dormimos, despertares súbitos con sensación de susto, falta de aire, pero también empezamos a notar que amanecemos con la presión alta. ¿Ok? Y al principio empieza a ocurrir esto, amanecemos solo con la presión alta y ya luego se empieza a instaurar la presión alta a lo largo de todo el día, o se nos empieza a aumentar la frecuencia cardíaca a lo largo de la noche y se mantiene alta durante todo el día. Entonces aquí empezamos a observar cómo ya también el mal dormir, y no solo por apnea del sueño, hablo también de privación, de deuda de sueño crónica, lo que va a hacer es que nuestro sistema nervioso tenga un desbalance. Y al haber un desbalance, empieza a haber una activación de nuestro sistema nervioso central y empezamos ya a tener entonces una fisiología como de estar despierto, pero toda la noche también. Entonces aquí no se da este proceso de recuperación normal y es cuando empieza nuestro cuerpo a tener ya alteraciones cardiometabólicas. Empezamos a tener alteraciones, por ejemplo, de los lípidos, ya no controlamos también los niveles de triglicéridos, de colesterol, ni de presión arterial. La frecuencia cardíaca se nos dispara en el día, empezamos a tener problemas de la tiroides, empezamos a aumentar de peso, ¿verdad? Todo esto empieza a ocurrir y estoy hablando solo de la parte como metabólica. No podemos dejar de lado que durante el sueño, durante las diferentes fases, vamos a tener también un proceso de recuperación de la memoria, ¿verdad? Y también vamos a tener un proceso de equilibrio a nivel anímico. Entonces, si nosotros tenemos poco sueño por cualquier razón o mala calidad de sueño, van a empezar a existir el riesgo de que tengamos más enfermedades, por ejemplo, mentales, o más riesgo de trastornos de ansiedad o de depresión, más irritabilidad, entonces tenemos más afectación en nuestras relaciones interpersonales y mucha más cantidad de somnolencia y fatiga a lo largo del día. Y hay pacientes que definitivamente no logran funcionar, que se quedan dormidos en los trabajos, que aumentan nuestra accidentabilidad, tanto a nivel laboral como a nivel de tránsito. Entonces, todo esto, digamos que es significativo porque no tenemos una afectación solo física, sino que tenemos una afectación cognitiva. Y obviamente esto se va acumulando a lo largo del tiempo. Y lo que decías, ¿un joven lo soporta bien? Sí, por supuesto, pero no lo va a soportar por todo el tiempo. Y este es un tema acumulativo que va a ir generando cada vez más que la persona vaya perdiendo calidad de vida y además más riesgo a la salud en general. Lo que pasa es que lo vamos viendo tan paulatino, ¿verdad? Hasta mayor riesgo de cáncer. Nuestro sistema inmunológico empieza a estar más dormido, por decirlo de alguna forma o de una forma muy coloquial. Disminuye la vigilancia, por ejemplo, ante células tumorales que andan circulando, entonces incrementa el riesgo de cáncer también. O sea, todo. Básicamente, o sea, la parte anímica, la parte física, la parte... O sea, wow, qué impresionante. Sí. Cuando hablemos un poco sobre como cosas que yo puedo hacer para dormir mejor a nivel primero, digamos, de mi cuarto o mi espacio, ¿verdad? Donde ya llego yo, ya sé que me tengo que dormir cerca a la hora que me tengo que acostar, cerca a la hora que me tengo que dormir, pero ¿qué más puedo hacer para como preparar mi espacio para mejorar esa calidad del sueño? Bueno, recordemos que el sueño es una experiencia multisensorial, ¿verdad? Uno necesita no solo estar preparado para dormir y sentir sueño, sino que necesitamos un colchón rico que nos dé confort, unas sábanas que nos den frescura, un aroma en el dormitorio que nos haga sentir bien. Y la cantidad de luz es importantísimo regularla también, porque si tenemos
si tenemos mucha luz en la habitación o entradas, por ejemplo, de luz eléctrica de un poste a través de la cortina, pues vamos a tender a tener más despertares a lo largo de la noche, porque el párpado es un tejido súper delgadito que va a sensar fácilmente los cambios de luz y oscuridad. Entonces, obviamente debemos tratar de que nuestro cuarto cumpla con ciertas condiciones, que son fáciles de lograr en la mayoría de los casos, ¿verdad? Un buen colchón, unas buenas sábanas, buena oscuridad, que el cuarto ojalá sea ventilado. Y algo importantísimo que se nos olvida es que la temperatura del dormitorio debe estar entre los 21 grados y máximo los 24. Y eso es algo que cuesta muchísimo en países tropicales como el nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Santa Ana, donde yo vivo, que vivir en San Isidro de Heredia, donde vivía antes. Entonces, el calor produce incremento de la temperatura corporal y por lo tanto induce a despertares. Es parte de lo que le ocurre a las mujeres cuando entran en esta edad perimenopáusica, que empieza ya a haber una alteración en la termorregulación. Entonces tenemos más calor en diferentes momentos que producen despertares. Entonces, cuando dormimos en ambientes fríos, va a haber incremento de la fase REM de sueño, que es en la que más descansamos. ¿Okay? O por lo menos el cuerpo va a tener, o el cerebro va a tener una posibilidad de tener esta fase de sueño más prolongada. Por eso, no sé, Pietro, si te ha pasado, pero cuando uno va a un hotel, ¿cómo duerme? Cuando tenés full blackout. Yo sí, yo pongo el aire en congelado, o en sea, 19, ¿sí? Ajá. a lo que dé. Exacto, y se duerme mucho más rico, hay una sensación diferente. Tal vez ahí hay también otro componente, ¿verdad? A veces estamos de vacaciones, o sea, estamos en un hotel, no necesariamente, bueno, la gente también trabaja en hoteles, pero a lo que voy es que un hotel a veces nos da cierta posibilidad de regular algunos aspectos, como por ejemplo el aire acondicionado. Generalmente están hechos para descansar. Entonces cumple con todas las condiciones, por eso dormimos mucho mejor la mayoría de nosotros en hoteles por estas razones, y la temperatura es uno de ellos. Sí, yo vivo en la montaña y todas las noches lo que hago es abrir como todas las ventanas, prender el abanico y sí, se pone muy frío porque yo, como te digo, vivo muy en la montaña, entonces sí logro como bajar la temperatura, pero cada vez que voy a la playa o algo por el estilo y no son muy fríos los cuartos, me cuesta dormir, pero digo, tremendamente, y qué vacilón eso del ajuste de temperatura. Cuando pensás como en tal vez cosas comunes que pasan, digamos, no sé, a mí me pasa mucho, digamos, yo me duermo, perfecto, yo me duermo así, en 6 minutos estoy dormido, pero me levanto varias veces durante la noche para ir al baño o dar vueltas o lo que sea. Luego también hay gente como que se duerme, se queda dormido un rato, se levanta y ya después dicen, no me puedo volver a dormir, o sea, no importa lo que haga, me paso 4 horas, yo me quedo despierto, los 5 minutos que voy al baño ya me vuelvo a dormir. ¿Por qué pasan eso? O sea, porque hay gente que nos despertamos durante la noche y otra que se duerme y se queda dormida hasta las 8 de la mañana. Ok, vamos a ver, ahí vamos a hablar de un concepto que son los despertares. Los despertares los satanizamos mucho, pero son bastante comunes, ¿verdad? Y tenemos que entender que es normal que después de un ciclo de sueño, que como decíamos ahorita, dura entre 90 y 120 minutos, es normal que haya un despertar, porque después de la última fase de sueño, la más profunda, tenemos que arrancar otro ciclo. No siempre arrancamos ese ciclo a partir de un estado de alerta, pero puede ocurrir. Entonces, entre más despertares tenemos, más sensación de mal dormir tenemos al día siguiente. Ok, eso es un concepto que te puedo decir que todo el mundo lo tiene. O sea, la gente cree que hay que dormir sin despertarse. Ok, eso sería lo ideal, de acuerdo, pero no siempre pasa y no tenemos que ver los despertares como algo negativo. ¿Cuándo podemos hablar de un insomnio? Porque ese concepto del que estás hablando o de los síntomas que hablas, hablamos más de un insomnio. Un insomnio es la dificultad de dormirme cuando yo lo deseo, ¿ok? Cuando yo considero que estoy preparado y no lo logro, ¿ok? Despertares a lo largo de la noche múltiples con dificultad para volverme a dormir, o puede ser también el otro concepto, que es despertarme muy temprano en la madrugada de una forma muy prematura sin poder volver a dormirme, y que todo esto afecte la sensación que yo tengo de mi dormir al día siguiente. Eso es un insomnio. Entonces, cuando una persona se despierta muchas veces, tenemos que ver cuáles son las causas. No es normal que alguien se levante a orinar muchas veces, porque en un cuerpo sano
no debería haber tanta cantidad de producción de orina durante el sueño. ¿Ok? En el sueño, así como baja el cortisol y así como la temperatura corporal disminuye, resulta que también disminuye muchísimo la producción de orina. ¿Ok? Entonces, es anormal que una persona se levante muchas veces a orinar o que lo requiera. ¿Ok? Siempre tenemos que ver por qué. Y lo otro es porque una persona tiende a lo que llamamos el hiperarousal o el hiperalertamiento, estar exageradamente alerta, ¿verdad? Que es uno de los conceptos, digamos, más importantes en el insomnio. O sea, porque una persona está con una activación cerebral que con el mínimo estímulo se despierta, ¿verdad? Entonces ahí entran conceptos como, por ejemplo, afectaciones en las vías de las neuronas que producen serotonina o en las que producen noradrenalina o por ejemplo ya conceptos diferentes como depresión, ansiedad, ¿verdad? Activaciones a nivel cerebral que están siendo secundarias a un nivel de estrés que me incrementan el cortisol y el cortisol me tiende a despertar. Hasta conceptos respiratorios, ¿verdad? Porque por ejemplo una persona que ronca puede tener un ronquido tal que no solo moleste al de la par, sino que se despierte a sí mismo, ¿verdad? Uno cree que el que ronca duerme riquísimo. Y eso es un concepto que tenemos que traernos abajo porque es totalmente irreal, ¿ok? No debemos tomarlo como algo normal el roncar. Pero entonces algo genera este hiperarousal que tenemos que ver qué es, ¿ok? Entonces sí hay despertares normales, pero entendamos que entre 2 y 3, pero lo importante es si la persona logra amarrar el sueño de nuevo muy fácilmente o si se queda estancada en esa dificultad para poder conciliar y que se le hace demasiado largo, porque entonces ya ahí hablamos de que hay una pausa en el sueño y significa que la persona tiene que ponerse a hacer algo porque se desespera estar en la cama viendo para el techo, ¿verdad? Entonces ahí ya hablamos de algunas alteraciones en la conducta que la gente empieza a hacer, pero para tratar de mitigar o de resolver, ¿verdad? Empezamos a ver el celular en la madrugada, empezamos a ver la hora, a contar los minutos, empezamos a preocuparnos porque mañana tenemos reuniones y vamos a sentir que estamos somnolientos en la mañana, que no vamos a rendir. Y toda esa serie de cogniciones o ideas que se nos empiezan a meter en la cabeza empiezan a generarnos una mala asociación con el acto de dormir. Empezamos a tenerle sueño, miedo a la noche. Claro. ¿Ok? El otro día me salió un TikTok y me lo han mandado varias veces como súper viral que dice que es que todo un debate en internet, probablemente es anuente, de que a los hombres se les hace más fácil levantarse temprano y que las mujeres necesitan más sueño. Entonces este TikTok, ella dice que es una persona que dice, pues es que lo que pasa es que las mujeres no necesitan 8 horas, las mujeres en promedio necesitan 12 o no sé, y es un mito que todas las personas ocupan 8. Háblame un poco de esto. ¿Realmente existe una diferencia en las necesidades de sueño entre los hombres y las mujeres? Sí, sí, hay una diferencia, no puedo generalizar, pero es más o menos de 1 hora, ¿verdad? Y corresponde a cambios más bien hormonales en la mujer. Si hay un sexo entre los dos que realmente se ve afectado a lo largo de la vida, es la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres desde pequeñas empezamos con el tema del ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces resulta que en la primera fase del ciclo, que es justamente antes de la ovulación, ahí tenemos un incremento de estrógenos y resulta que los estrógenos ayudan a dormir mejor y más fácilmente. Pero en la segunda fase del ciclo, que son los otros 15 días después de la ovulación, la mujer duerme peor porque resulta que bajan los niveles de estrógeno y aumentan los niveles de progesterona. O sea, es un tema meramente hormonal. Ok, entonces las mujeres tendemos, dependiendo de qué tan sensibles somos a estos cambios, a tener afectación sobre el sueño, y esto tiene que ver también con este tema también de qué tan irritable o deprimida me pongo, qué cambios de ánimo tengo durante el ciclo menstrual. Pues resulta que el sueño también tiene que ver con estos factores, y debemos contemplar que luego vienen los embarazos y luego viene la perimenopausia y la menopausia. Entonces, si hay un sexo que está afectado en ese sentido, somos nosotras, y sí hay una tendencia a necesitar 1 hora más de sueño,
pero no se puede generalizar. Hay dormidores cortos y dormidores largos. Yo no sé si has escuchado de este concepto alguna vez. Sí, hay un caso muy famoso que he escuchado en podcast, decía, hay un podcastero muy grande en Estados Unidos que se llama Jocko Willink, y el mae famosamente todos los días de la mañana pone como 4:30, se levanta a las 4:30 y se duerme a las 12 o se duerme a las 11, y la gente dice, pero este man no puede funcionar Con 4 horas de sueño. ¿Sabes? Sí, te puedo decir que es algo que vemos desde la infancia. Por ejemplo, es muy común ver que niños con déficit atencional, ¿verdad? Con trastorno por déficit atencional e hiperactividad duerman poco. O, por ejemplo, niños con trastorno de espectro autista. Estamos notando que duermen menos horas, tienden a tener un sueño mucho más artefactado, más cortito, ¿verdad? Y esto es parte de lo que también afecta al día siguiente su funcionamiento, porque se ha visto también que el niño que duerme poco, que tiene déficit atencional, recupera poco y tiene más trastorno de conducta y obviamente más tendencia a la impulsividad, por ejemplo. Entonces, una cosa alimenta a la otra. Pero digamos que podemos observar desde la infancia que hay personas que nunca ocupan dormir 8 horas, que pueden necesitar dormir 6 horas, ¿de acuerdo? Nunca 4. Sí, 4 puede ser este mae muy sí, exagerado. Sí, pero bueno, 6, digamos, ponerle que 6. Sí, 6. Ahora, si obviamente, además, yo tengo un tema de que soy súper inteligente o que quiero alcanzar ciertos objetivos y estoy súper entretenido, pues un dormidor corto, lo que te decía, los hábitos pueden hacer que todavía duerma menos, ¿ok? Y es ahí donde ya empieza a haber una combinación entre, ok, soy dormidor corto, pero también ahora resulta que tengo privación crónica de sueño. Entonces tenemos que llevar a esta gente a que por lo menos cumpla lo que tiene que dormir, ¿verdad? 6 horas. Hay estudios que dan soporte al hecho de que dormir menos de 7 horas pues ya genera afectaciones en la salud. Lo que pasa es que no lo vemos a corto plazo. ¿Ok? Esta persona que hoy está durmiendo 4 horas, es probable que veamos efectos en su salud a 10 años plazo. ¿Ok? Y resulta que, no sé, te voy a comentar rápidamente, a nivel cerebral, hay un sistema que es el sistema linfático, que es como el que recolecta todas las sustancias de desecho a nivel cerebral. Es como nuestro sistema linfático, pero del cerebro, y se activa durante el sueño. ¿Ok? Entonces, si no recogemos esta basurita, no se genera esta poda a nivel neuronal. Entonces empezamos a tener alteraciones cognitivas por la deuda de sueño. Contame un poco sobre técnicas tal vez no bien utilizadas para dormir, y todavía un par de, ¿verdad? Ahora hablábamos de que muchas personas no pueden conciliar bien el sueño, entonces toman un whisky antes de dormir porque les ayuda a dormir, y después ese whisky tal vez se convierte en 3 o 4. Pero me interesa saber un poco, digamos, qué relación existe entre el alcohol y el sueño. Y te pongo un ejemplo, digamos, a mí, por ejemplo, yo ahora ya no tomo tanto, pero cuando tomo, sí noto que se me arruina. O sea, aunque tome durante el día y me acueste temprano, el sueño es terrible. A mí me da ansiedad, me levanto así como a las 3 de la mañana con ansiedad, o sea, me da de todo. Pero no sé si soy yo o si el alcohol realmente tiene una relación negativa hacia el sueño. Bueno, el alcohol obviamente va al principio a estimularnos, pero luego, dependiendo de la cantidad, más bien va a ser algo que va a servir como para que nosotros estemos más sedados y nos durmamos más fácilmente. Entonces, mucha gente lo utiliza o lo empieza a utilizar para dormir más fácilmente, ¿verdad? Y obviamente otras personas lo usan incluso para tratar trastornos mentales, ¿verdad? Porque no me tomo el antidepresivo porque el alcohol me hace sentir muy bien. Entonces empezamos a tener abusos. Pero pensemos en alguien que simplemente salió, se tomó unos tragos hoy socialmente, no tiene problemas de alcohol necesariamente, ¿verdad? ¿Qué ocurre esa noche que toma alcohol? Pues resulta que el alcohol sí produce una facilidad para que conciliemos el sueño, ¿ok? Pero va a producir también una mayor relajación, por ejemplo, de la vía aérea superior. Vamos a roncar mucho más. Si nosotros somos roncadores de esos que roncamos cuando estamos de medio lado, pues cuando tomamos alcohol va a ser en cualquier posición que vayamos a roncar, ¿no? O sea, boca arriba o de lado vamos a roncar igual y mucho más intenso, mucho más severo. Porque hay una relajación de la musculatura
a nivel de la vía aérea superior y por lo tanto va a colapsar la vía aérea de forma parcial o total. Entonces vamos a hacer también más pausas respiratorias y ahí es donde podemos incluso hacer despertares con sensación de asfixia porque se nos cierra la vía aérea por el hecho de que está muy relajada, ¿ok? Pero desde el punto de vista de qué ocurre a nivel de los ciclos de sueño, hay una fase de sueño, como lo mencioné antes, que era la fase N3, que es el sueño de ondas delta, tiende a estar de forma más normal en el paciente que no ha tomado alcohol, tiende a ser más abundante en la primera mitad de la noche, ¿ok? Y en las personas que han tomado alcohol, esta fase prácticamente se amputa o deja de existir, empezamos a tenerla más hacia la segunda mitad de la noche y se afecta la arquitectura del sueño. Entonces, esto en una noche no lo notamos tanto, pero si esto ocurriera crónicamente, pues estamos prácticamente comiéndonos algunas fases de sueño porque el alcohol las inhibe o las corta. Entonces vamos viendo cómo la arquitectura del sueño sí cambia, la distribución de las fases de sueño a lo largo de la noche empiezan a cambiar en el paciente que toma alcohol, ¿ok? Y resulta que además tiene efectos sobre el área límbica, que es un área a nivel cerebral que tiene que ver con las emociones. Entonces hay mucha más cantidad de pesadillas o de ensoñaciones, que así les llamamos, cuando se toma alcohol, ¿ok? Entonces te puedo decir que además de que como me facilita el dormirme y resulta que puedo tener insomnio, entonces empiezo a tenerlo como un hábito. Tengo pacientes, Pietro, que me llegan a la consulta y te puedo decir que un alto porcentaje toman alcohol todas las noches para poder conciliar en el sueño. Entonces lo usan como una automedicación para dormir. Claro. Yo ahora, y es una tendencia de consumo en general, las generaciones jóvenes cada día consumen menos alcohol y más bien están consumiendo más THC y bueno, el CBD también se ha popularizado mucho. ¿Qué sabemos? Y bueno, de hecho tengo amigos que fuman THC, o sea, para dormirse. ¿Qué conocemos de la afectación que pueda generar en el sueño el THC y el CBD, digamos, en comparación a lo que el alcohol le hace al sueño? El CBD te puedo decir que nada, pero tampoco hay ningún beneficio real que haya sido descrito en la literatura o que hayan estudios muy amplios al respecto. Los estudios que hay son pequeños todavía con respecto a qué efecto tiene el CBD positivo sobre el sueño. Obviamente funciona como un relajante, disminuye la ansiedad y se cree que igual que el magnesio, o el glicinato de magnesio, en algunas personas que tienen ansiedad, al consumir gotas de CBD, por ejemplo, pues obviamente se les va a facilitar el acto de dormirse, pero es porque estoy trabajando un poco la ansiedad, no el sueño como tal, ¿ok? Y en los casos más bien de componentes con tetrahidrocannabinol o THC, lo que va a ocurrir es una amputación de la fase 3 de sueño a lo largo del tiempo. Entonces, lo que antes hacía dormir a la persona que consume THC, luego, más bien no lo va a dejar dormir porque le va a generar una gran cantidad de despertares porque estamos amputando o cortando la fase profunda de sueño. Entonces empiezan a sentir que se despiertan fácil, que no logran dormir profundo, que el sueño es superficial. Eso es lo que empieza a percibir la persona que utiliza THC de forma crónica o diaria. Es verdad, yo tengo un amigo que reporta, ahorita acaba de dejar de fumar THC y lo que me dijo es que por primera vez sentía los sueños súper vívidos. O sea, no como el que yo hubiera pensado que al revés, pero más bien cuando dejó de consumir THC para dormir, ahora sentía que los sueños eran así como shows vívidos en su cabeza. Bueno, porque justamente en la fase de ondas delta, que es N3 y el REM, es donde soñamos. Entonces, cuando estaba utilizando THC, tenía suprimida esa fase. Cuando deja de utilizar THC, esta fase vuelve a manifestarse, claro, pero con un rebote probablemente, ¿verdad? Sí, claro. Es tanta la deuda que tiene de estas fases que más bien hay un rebote. Pensando en otros protocolos, me interesa saber qué otras cosas podría uno instaurar durante el día para asegurarse que al llegar a la noche uno tenga un mejor dormir. Ok, hay algunos hábitos que debemos modificar, no para asegurarnos un mejor dormir, pero digamos que siempre van a ir en pro de un mejor dormir. Y lo digo porque a veces las personas ponen esperanza en que el solo cambiar hábitos va a hacerlos dormir, ¿verdad? Y hay un tema ahí de expectativa porque también hay que tomar en cuenta que hay personas que en realidad tienen trastornos del sueño. Entonces, el hecho de hacer ejercicio durante el día, ojalá con exposición a la luz solar,
va a aumentar, digamos, la posibilidad de que podamos dormir mucho mejor. ¿Ok? Resulta que cuando nosotros tenemos mucha actividad, tanto física como cognitiva, estamos en vigilia y muy productivos a lo largo del día, hay mayor cantidad de adenosina, que es una sustancia que se va acumulando producto de la actividad de nuestras células. Si nosotros tenemos poca actividad, no se produce tanta adenosina y resulta que la respuesta o la presión a dormir responde a la cantidad de parte de adenosina. Entonces, entre más adenosina tengo, más posibilidad voy a tener de dormirme más fácil y dormir más. ¿Ok? Entonces, el ejercicio físico regula el cortisol, tiene repercusión sobre los niveles de serotonina, sobre nuestra sensación de bienestar, ¿verdad? Entonces, vamos a mejorar el sueño cuando hacemos ejercicio. Hay que tener cuidado con hacer ejercicio antes de dormir, porque a la mayoría de personas les produce una activación del sistema nervioso central y se les dificulta conciliar el sueño y también puede aumentar más los despertares. La cantidad de cafeína que consumimos, ¿verdad? Te puedo decir que yo no puedo decir que la cafeína está mal, pero dependiendo de la cantidad de cafeína que consumimos, pues hay una cantidad que podemos metabolizar y si consumimos cafeína 7 horas antes de dormir, vamos a tener más dificultad para conciliar el sueño y más despertares. Entonces hay que tratar de regular la cantidad de cafeína que consumimos, tomando en cuenta que la cafeína no solo está en el café, ¿verdad? Sino que está en otras sustancias que consumimos a lo largo del día y que a veces no sabemos. El hecho de tener horarios regulares en general, por ejemplo, a la hora de despertar, que es tal vez, para mí siempre es lo más importante, manejarle el horario del despertar a las personas porque es lo que me regula todo lo demás. El tener horarios regulares de alimentación, que también nos marca muchísimo nuestro reloj interno. El hecho de despertarnos en la mañana y exponernos a la luz solar, que es lo que va marcando la producción de melatonina y que nuestro cerebro perciba que es de día, ¿verdad? Porque ese es nuestro principal sincronizador biológico, el sol. Luego, a lo largo del día, como les dije, tener como horarios bastante estructurados. Si nosotros tenemos trabajo, es muy fácil estructurarnos. Si estamos en la escuela o colegio también, ¿verdad? Pero lo difícil de estructurarnos es cuando cuando somos muy libres, cuando tenemos trabajos muy libres y además podemos hacerlos a la hora que se nos ocurre o queremos, es cuando más se nos afecta el sueño. Entonces, aunque tengamos trabajos que son muy libres para nosotros o con horarios irregulares, hay que tratar de enmarcar un poco el patrón de horario en el que voy a trabajar, ¿ok? Eso es sumamente importante porque aunque sea yo, me pongo algo de estructura, ¿ok? Tener actividades que a mí me generen un balance emocional. No todo es trabajo, no todo es producir, no todo es estudiar, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que tener un balance a través de actividades que nos llenen. Pueden ser actividades físicas al aire libre, así como puede ser tener contacto con la naturaleza, irme los fines de semana a hacer senderismo, ¿verdad? También puede ser ir y trabajar en obras de bien social o meterme en un club de lectura. O sea, es tiempo personal que yo disfrute fuera de lo laboral o fuera de lo académico. ¿Ok? Tenemos que tratar también de hacernos cargo de algunos aspectos emocionales que pueden estarnos afectando, por ejemplo, situaciones por las que estamos pasando, etcétera. A veces queremos dormir a pesar de lo que nos está ocurriendo y el cerebro no puede dormir si estamos resolviendo cosas. Me refiero a aspectos emocionales, duelos, problemas económicos, ¿verdad? O sea, si tenemos factores de este tipo o simplemente que soy el super CEO de una empresa y eso no me deja dormir, o sea, todos esos aspectos tenemos también que aprender a manejarlos porque el factor de estrés y ansiedad puede afectar nuestro sueño de forma directa. Resulta que nuestro cerebro, si estamos muy preocupados, nuestra fisiología también tiende a estar más activa, nuestro sistema nervioso central tiende a estar más activo y eso nos va a dificultar dormir, ¿ok? Luego, ¿qué otra cosa me encanta que la gente entienda que lo va a ayudar? Bueno, ¿cómo me autocalmo antes de dormirme? No sé, Pietro, si te ha pasado que la gente te comenta que quiere terminar de trabajar y dormirse de inmediato porque no tiene tiempo, o sea, entonces no podemos tener un sueño tan inmediato. El sueño requiere una preparación que va desde cambios de luz en el ambiente donde estamos
hasta las actividades que hacemos antes de dormir, ¿verdad? Entonces, debemos buscar buffers. Buffer es ese término, lo usamos para buscar aquellas actividades que a mí de forma personal me hacen conciliar el sueño más fácilmente. A vos, por ejemplo, te puede encantar leer y eso te activa más bien. Entonces, para vos eso no sería un buen buffer, ¿verdad? Pero puede ser que yo, de forma personal, cuando abro un libro, simplemente me dé demasiado sueño y me duerma. Entonces, los buffers es algo que la gente tiene que aprender a identificar de forma individual. O sea, lo que le funciona a otra persona no necesariamente a mí me va a funcionar, ¿verdad? El baño caliente antes de dormir, por ejemplo, a muchas personas les funciona, a otros los despierta más bien, ¿ok? Pero es importante que tengamos antes de dormir al menos hora y media para hacer cosas que nos generen ese balance. Puede ser mindfulness, puede ver un documental, escuchar podcast, oír un audiolibro, ¿verdad? Mil cosas, pero la gente tiene que aprender a buscar ese tiempo. Pero estamos tratando de buscar el sueño en la inmediatez. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo para dormir, un tiempo muy cortito para dormir y queremos que nuestro cerebro casi que haga un on-off y eso es improbable. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos hora y media antes de dormir es importantísimo. La luz, 2 horas antes, hora y media antes de dormir, debemos también tratar de que esté regulada. ¿Qué pensás, perdón, de modular el color de la luz? Sí. Digamos, yo soy de los que le puse luz roja al cuarto para tener solo luz roja antes de dormirme, pero no sé, nunca le he preguntado a una doctora del sueño qué tan efectivo será realmente hacer eso. Bueno, en realidad debemos buscar tonos cálidos, ¿verdad? Naranjas, amarillos y además tenues, o sea que la intensidad de la luz sea bajita, ¿ok? Entonces debemos enfocarnos en esos dos procesos, pero cada vez vamos más hacia pensar en el ahorro. Entonces pongamos luces LED y además entre más blancas mejor porque necesitamos estar más despiertos, ¿verdad? Entonces es como hacer de forma consciente un proceso reversible que hemos aprendido socialmente a ser diferente, ¿verdad? Entonces es casi que de forma consciente revertir lo que hemos hecho, el daño que hemos hecho. Entonces buscar más bien luz cálida, tenue, 1 hora y media antes de dormir. Lo que decías al inicio, no buscar la cama tan temprano. Si yo ya sé cuál es mi ventana de sueño, me voy a la cama media hora antes, pero no 2 horas antes tratando de dormirme más temprano. Porque el hecho de estar en cama tratando de dormirme, lo único que va a hacer es generarme más ansiedad por lograrlo y va a ser cada vez más difícil. Claro. Sí, el otro día me pasó justamente que tuve la oportunidad de dormirme como temprano, como a las 8 de la noche, que casi nunca me duermo a las 8, y a las 11 me levanté como, deben ser como las 4 de la mañana, y eran las 11, y yo, madre, ¿qué está pasando? O sea, como que mi rutina de despertarme por lo menos una vez por noche, y casi siempre veo el reloj y a la misma hora, como 4, 3 y media, y esta vez era como 11 de la noche, y yo, madre, ¿qué está? Hay una cosa que se ha vuelto medio controversial en internet y me interesa preguntarte, que es la melatonina. La melatonina durante años decía, madre, comete un gummy de melatonina para dormir mejor y, ¿verdad? Era como, inclusive los mercadean de esa manera. A mí me salen a cada rato suplementos de sueño y todo. Ahora ya hay un campo más grande, como ahora mencionaste el magnesio y como ciertos suplementos del sueño, pero por años lo que se decía que se servía para dormir era melatonina. ¿Qué tanto sirve suplementarse con melatonina para dormir? Bueno, sirve, pero no es prudente, ¿ok? Porque nosotros producimos melatonina. Según algunos estudios que hay, tal vez no tan a largo plazo todavía, no han evidenciado que la melatonina tenga ningún efecto negativo sobre la salud, pero también es una hormona que producimos. Entonces, ¿qué pasa si la damos desde afuera? Si estamos dándola de forma exógena todo el tiempo, o sea, todavía no se cree que pase nada, pero podríamos estar afectando nuestra propia producción. ¿Por qué? Porque la estamos recibiendo en cantidad suficiente, entonces no produzco tanto, ¿verdad? La melatonina, vieras que no es una hormona solo del sueño, y así se le dice, la hormona del sueño. La melatonina regula todos nuestros ritmos biológicos. Desde la producción, por ejemplo, de espermatozoides a nivel testicular, hasta la liberación del óvulo en la mujer, los ciclos menstruales, la ritmicidad del sueño y la vigilia, la ritmicidad del hambre, todo está regulado por melatonina, ¿ok? Por eso hay receptores de melatonina hasta en nuestro tracto digestivo, ¿ok? Entonces, todos nuestros órganos se regulan a través de la melatonina.
O sea, hay una parte genética que nos regula, pero también la melatonina es como decirte la sustancia que libera el cuerpo para activar los relojitos en todos nuestros órganos. Entonces, cuando nosotros tomamos melatonina, estamos dándole indicaciones a nuestro cuerpo de tener ritmicidad, ¿ok? Y ya esa ritmicidad la tenemos de forma natural. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomando melatonina de forma exógena, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Verdad? Entonces, la melatonina la venden para el insomnio y no debemos utilizarla con ese fin. ¿Ok? La melatonina nos ayuda en trastornos del ritmo circadiano, en pacientes alondras o búhos, para tratar de regular un poco el patrón y que esté más ajustado a lo que necesitamos funcionar mejor. O, por ejemplo, para el jet lag, cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos viajes transoceánicos, etcétera, o con solo que nos vamos a un lugar que tiene 3 usos horarios diferentes a donde vivimos, ya eso nos disregula nuestro ritmo biológico. Entonces, la melatonina tiene este efecto de regular, pero entonces no deberíamos usarla de forma permanente. Ahora, la Asociación, por ejemplo, Europea de Sueño y otras entidades sí recomiendan la melatonina después de los 55-60 años en dosis bajas para ayudar a mantener, digamos, a evitar cambios cronobiológicos o cambios típicos por edad que empiezan a surgir en las personas por edad, precisamente, ¿verdad? Entonces, la melatonina ayuda a que por lo menos la ritmicidad mejore. En los pacientes con demencia nos ayuda a mantener cierta ritmicidad, nos ayuda en niños con déficit atencional que tienen tiempo de sueño cortos a tratar de prolongar un poquito este tiempo total de sueño y a que se duerman más temprano. Pero entonces hay que tener cuidado con cuándo usamos melatonina, qué dosis usamos y a dónde la compramos. Claro, sí, algo que eso te iba a preguntar, porque he visto muchos anuncios también como de melatonina para chiquitos, como para que se duerman los chiquitos. Y me imagino que en ciertos casos sí, pero no es algo que deberían recetarse así como, me compré este paquete de melatonina para mi chiquito en Amazon y se lo voy a recetar a diario para que se duerma. Exacto, lo que pasa es que en una sociedad que quiere estar 24/7 despierta, hablamos de hábitos que se vienen dando desde las familias que tienen niños pequeños. Y no puedo juzgar, no en todos los hogares pasa lo mismo, pero queremos apagar a los chiquitos a veces en lugar de aprender cómo habituarlos a dormirse más fácil, que al final esto nos va a ayudar a que tengan mejor relación con el sueño. Si yo enseño a un niño desde pequeño a cómo calmarse, a que leer es un buen hábito para conciliar el sueño, a que debe apagar las luces a cierta hora, a no usar tablets desde cierta hora en adelante, le estoy enseñando a dormir. Pero si le enseño que con darle una gomita se va a dormir, más bien estoy condicionando a ese niño desde muy pequeño a que necesita algo para dormirse. Claro. Contame ahora sí, mencionaste el magnesio. Y verdad, eso es como en muchos círculos del sueño se habla mucho de diferentes tipos de magnesio. Si te soy honesto, cada vez que busco suplementos de magnesio me pierdo como entre este magnesio es para esto y este es para el sueño y este es para este otro. Pero contame el magnesio y tal vez otros suplementos que tal vez están utilizando ahorita que no sea la melatonina para dormir. Ok, te puedo decir que el magnesio, se habla muchísimo del magnesio, sobre todo del glicinato o bisglicinato de magnesio, que es el que tiende a lograr atravesar la barrera, digamos, que protege al cerebro de una forma más fácil y llegar al sistema nervioso central y que nos produce de esta forma como disminución de la ansiedad y como que la gente se relaje más fácilmente. Disculpa, el glicinato y el biglicinato es lo mismo. Sí, es similar, pero a lo que voy es que hay citratos de magnesios, lactatos o sea, un montón de magnesios. Un mundo de magnesio. Malato de magnesio, que son al final, digamos que tienen otras, van dirigidos a otros mercados articulares, dolores musculares, ¿verdad? Te puedo decir que lo que es el glicinato tiende más a mejorar la parte del sistema nervioso central. Ahora, no hay estudios que de forma contundente digan que el magnesio ayuda al sueño, ¿ok? Se ha visto que en aquellas personas que tienen algo de ansiedad, ¿ok?, y que la ansiedad es la que les produce no poderse dormir tan fácilmente, en esos el magnesio puede mejorar, pero no en toda la población, ¿ok? Obviamente, la gente prefiere a veces también suplementarse que tomar medicamentos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cuidado, porque yo me puedo suplementar
y pasar durmiendo mal mucho tiempo más, pero por lo menos siento que estoy tomándome algo para dormir, pero el problema de sueño sigue. Entonces también hay que saber cuándo el magnesio me es suficiente y me está ayudando, y tener también la claridad uno en entender cuándo yo necesito de algo más o cuándo mejor voy y visito al médico porque siento que no estoy lográndolo con el magnesio. O sea, como que debemos tener esa apertura para saber también que podemos tener un trastorno que requiera una medicación diferente o, por ejemplo, una terapia diferente, porque parte de lo que hace diferente de lo que hacemos en las clínicas de sueño es que no solo nos dedicamos a medicar, sino que tratamos de rehabilitar el sueño haciendo, ¿qué te puedo decir?, programas específicos para cada paciente, ¿verdad? Enseñando a cómo autocalmarse antes de dormirse, a ayudarlos a identificar cuáles son sus buffers. Entonces son terapias como muy individuales y optimizadas para cada paciente, pero que no son solo medicar. Porque cuando empezamos a medicar y no trabajamos los hábitos, le enseñamos a la persona a dormir con medicamentos únicamente, pero no a trabajarse en sí mismo en una serie de conductas. Claro. Sí, entiendo que los mismos medicamentos ya del sueño sirven, pero también pueden tener consecuencias si se mal usan o se usan a mucho tiempo. Hay historias, ¿verdad?, de gente caminando dormida, haciendo de todo, o sea, hasta desinhibiéndose por ciertos medicamentos de sueño que son muy poderosos y se empiezan a usar casi que recreacionalmente en algunos casos. Exacto, los medicamentos en general tendrán sus efectos secundarios, ¿verdad? En algunos pacientes más severos que otros. No necesariamente todos los medicamentos son inocuos, ¿verdad? Pero de una u otra forma tenemos que entender también que el mal dormir muchas veces va a tener más repercusiones en nuestra salud que el no dormir. Pero hay una lucha, hay un estigma, ¿verdad? Como con las enfermedades mentales. No es lo mismo ser hipertenso o traer la presión alta que tener ansiedad y depresión. Hay un estigma. Lo mismo ocurre con el sueño. A mí me llegan los pacientes y me dicen, vengo porque no puedo dormir, pero no quiero tomar medicamentos. Bueno, ¿por qué ese estigma? Si cada persona es diferente y hay que tratarla diferente. Así como te puedo decir que no todos los trastornos del sueño son insomnio, ¿verdad? Y que muchos otros trastornos del sueño, que son más de 77, o sea, tenemos que empezar por ver cuál es el que está afectando al paciente y a veces hay una combinación. Así como somos diabéticos e hipertensos, podemos tener apnea del sueño e insomnio. Entonces, hay muchas posibilidades y las terapias cambian también dependiendo de cada persona. Contame un segundo de los famosos divorcios del sueño. La gente que, eso es el término que se usa mucho, a la gente que, parejas que se separan del cuarto para dormir mejor, pero para evitar un divorcio literal, ¿sabes? Entonces el término que he visto ahí en internet que se usa, que dice, mira, ahí, no, yo duermo acá, vos dormís acá, y no sé, hoy está leyendo una estadística que no sé, en Costa Rica puede ser diferente, pero que como alrededor de 1 en 4 parejas, digamos, duermen separadas, y después si les preguntas en privado, 1 en 3 dicen que se levantan en otra cama. O sea, sí, tal vez que, ¿verdad?, se duermen juntos, pero a la mitad de la noche este maestro está roncando mucho, me voy a ir a bulear a la otra cama. Que contame un poco sobre, ¿verdad?, cómo podemos empezar a procesar eso, si es tan común, porque creo que también tiene un estigma muy grande, y tal vez hasta tips, no sé, para parejas que estén enfrentándose a esto. Bueno, estás hablando de una realidad que yo veo todos los días, ¿verdad? Y vieras que van hacia 3 diferentes tipos de parejas en ese sentido. Creo que al inicio, cuando uno se casa, uno empieza a vivir en pareja, en unión libre o bajo cualquier circunstancia que sea, lo que prevalece es la relación de pareja. Entonces, a toda costa, te aguantas lo que sea, pero querés amanecer con la persona. ¿Okay? Conforme empiezan a pasar los años, hay un tema de mi priorización. O sea, ¿qué hago yo si ya esta situación a mí me está afectando, verdad? Entonces, tenemos las parejas que, como lo decías, se pasan por el tema del ronquido. Y en la mayoría de los casos son parejas ya maduras, en donde la mujer entra en periodo de perimenopausia. Entonces ahí se unen 2 factores. La mujer durmiendo peor por su proceso, ¿verdad?, transicional a la menopausia, y el hombre roncando más porque entre más grande estoy, voy a tender a roncar más. Y aquí voy a hacer un paréntesis. De cada 4 hombres, una mujer ronca. O sea, es más frecuente que los hombres ronquen, pero después de la menopausia nos equiparamos. Empezamos a roncar las mujeres igual que los hombres, y es muy típico que lleguen los hombres y me digan,
es que antes no roncaba, pero ahora ella no me deja dormir a mí, ¿verdad? O sea, como que los papeles luego se equiparan. Entonces, tenemos las parejas que deciden dormir separadas porque el ronquido no lo deja dormir, y a veces va acompañado de que la persona que ronca no se quiere ver, o sea, no quiere saber qué tiene, no quiere ser intervenido de ninguna forma para el ronquido. Entonces, aquí hay un tema también de poca conciencia, ¿verdad? O sea, sigo roncando aunque duerma separado de mi esposa o de mi esposo. Ok. Luego tenemos las parejas que por mala higiene del sueño empiezan a dormir separadas. Por ejemplo, que vos te dormís a las 9:30 y yo a las 11:30 de la noche. Entonces yo quiero estar viendo tele hasta altas horas de la noche y eso afecta a la persona que se quiere dormir a las 9:30. ¿Ok? Entonces, como empezamos a priorizar nuestra condición, preferimos separarnos del cuarto y que cada quien tenga su ritmo. ¿Ok? Y el tercer tipo de parejas es precisamente las parejas con insomnio. ¿Ok? En donde el solo hecho de que la pareja se duerma les genera despertares, o que si ronca tengo despertares, ¿verdad? Que hablamos de este mismo tema de tener mala calidad de sueño. Entonces ahí los dos tienen un problema, tanto el que tiene insomnio como la persona que ronca, ¿verdad? Pero vemos súper frecuente esto que es como el síndrome de las parejas reales, ¿verdad? Que solo se visitan en algunos, en algunos momentos de la semana. Exacto. Exacto, pero te puedo decir que sí lo veo mucho, y siempre vamos en pro de que puedan volver a dormir juntos. O sea, siempre y cuando haya conciencia de ambas personas, porque a veces el que duerme más rico es el que tiene el problema, ¿cierto? O sea, claro, el que ronca siente que duerme delicioso, pero la pareja no puede dormir porque no la dejan dormir o no lo dejan dormir. Sí, es súper interesante. Yo creo que es algo que pasa, y no sé, también yo me acuerdo de la generación como los abuelos de uno también, como que empezaban a tener las camas separadas. Tú llegabas y decía como, madre, pero ¿por qué su abuelo tiene una cama ahí? Su abuela duerme por allá. Y era como, ¿verdad? Y creo que ahora hay un poco más de conciencia y que se puede hacer algo, ¿sabes? En especial, bueno, mi padrino, famosamente, bueno, yo tengo dos padrinos, uno que es italiano, y el mae, todas las noches era como escuchar una motosierra, o sea, porque además se tomaba una botella de vino para dormir, era un mae más grande también, entonces era como... La apnea del sueño todo mecate ahí. Sí. Sí. Y Pietro, vieras que hay otro aspecto también. Entre más grandes nos hacemos, me refiero entre más adultos más nos hacemos, hay mayor riesgo de trastornos del movimiento, ¿ok? Y hay mayor riesgo de tener trastornos del comportamiento del sueño REM, que son dos patologías del sueño. Entonces, el trastorno de conducta del sueño REM es cuando la persona empieza a soñar, pero además actúa los sueños. Entonces terminan pegando manazos, pegando patadas, ahorcando al que está a la par, porque está soñando que está en una batalla medieval, que es mucho, por ejemplo, en pacientes con demencias, mucho de lo que sueñan tiene que ver con épocas medievales, ¿ok? Entonces, están en batallas y el que sufre es el de la par, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que cuando se despierta la pareja la están ahorcando. Luego tengo pacientes que cuando los despierta es el golpe del televisor porque andaban caminando en el cuarto sin darse cuenta porque están soñando. Actúan el sueño, ¿ok? Porque la parte motora se activa, que no debería activarse durante el sueño REM, que debería estar prácticamente los músculos sin tono, pero en estos pacientes se activan y logran actuar los sueños al punto tal de ponerse en riesgo, ¿verdad? De golpearse, de golpear a otros. Entonces, conforme las parejas se iban haciendo grandes también, buscaban dormir de forma separada porque empiezan a haber mayor riesgo de estas patologías que ameritan también atención, ¿verdad? Pero para evitar golpes y obviamente... Qué loco. Salir agredidos. Sí, claro. A mí me pasa más bien que a veces cuando sueño como que tengo que golpear algo, siento como que no tengo fuerza en el sueño, ¿sabes? Como que debe ser por lo mismo, porque estar apagado todo el cuerpo. Exacto. Para prevenir que uno al chile pueda como eso pegar. Es lo normal, que esté apagado, sí, ¿verdad? Claro. Pero algunas personas tienen esta patología que se llama REM sin atonía, o sea, una fase REM que tiene más bien tono muscular cuando no debería estar, y obviamente entonces se activan y hablan. Porque una cosa es hacer ruiditos y otra cosa ya es hablar, verbalizar. Eso es parte del trastorno de conducta del sueño REM. Y algunos los tenemos desde que somos adolescentes, ¿verdad? Pero hay personas que lo desencadenan en la edad adulta mayor. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque muchas de las patologías neurodegenerativas, como demencias, enfermedad como el trastorno del Parkinson,
tienden a tener este tipo de trastornos incluso 10 años antes de empezar a manifestarse la enfermedad como tal. Wow. Bueno, sí, son demasiadas aristas. ¿Qué impresión? Son 78 patologías, ¿dijiste? 77 en promedio. Qué montón. Sí. Si alguien siente que necesita más ayuda para dormir, ¿cómo pueden contactarte a vos para mejorar ese sueño? Bueno, nuestra clínica de sueño se llama SleepMed y nosotros estamos en Avenida Escazú. Tenemos 15 años ya de trayectoria, ¿verdad? Hemos hecho más de 18,000 estudios de sueño y nos dedicamos a ver las patologías completas, ¿verdad? O sea, de una forma súper integral. Tenemos un equipo integral porque resulta que esto no solo lo ve el especialista en medicina del sueño, sino que también tenemos que tener el apoyo muchas veces psicológico para contener a algunos pacientes, para cambiar ideas negativas que el paciente tiene en torno al sueño. Tenemos al odontólogo especializado en la parte de poner dispositivos de avance mandibular para la apnea del sueño en algunos casos. Entonces, es todo un trabajo multidisciplinario, ¿verdad?, que tenemos en nuestras instalaciones. Puedo darte los números de teléfono, 2208-8855, y también tenemos nuestras redes de Clínica del Sueño SleepMed en Facebook y en Instagram. Así que cordialmente invitados a estar recibiendo información a través de nuestras redes. De fijo, muchísimas gracias. Creo que es un tema súper interesante. Como te digo, de hace algunos años venía como concientizándome más sobre el sueño, porque al principio es algo como que uno tal vez no piensa tanto, pero entre más se habla, más me concienticé, y a mí hacer el switch y ponerle atención al tema me cambió la vida. Y creo que si ya alguien no puede concientizar el sueño, sí es algo que yo creo que es como, vayan y háblenlo, porque sí puede ser la diferencia entre uno como es así y el otro persona bien dormida. O sea, son dos personas totalmente diferentes. Definitivo. Y la World Sleep Society es una organización mundial que lo que hace es concientizar con respecto a la importancia del sueño. Y justamente todos los 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, ¿verdad?, con este fin. Y el lema de este año es: haga del sueño una prioridad. Justo lo que estás hablando en este momento. Muchísimas gracias, y de ahí, ¿no?, búsquenla para que duerman mejor todos. Muchas gracias, Pietro.